Bienvenidos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo espacio. Un nuevo espacio para conocer los saberes, habilidades y capacidades en este mundo globalizado. Hoy nos acompaña el ingeniero Alfredo García Zavala, presidente de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, SOMECE, con quien hablaremos sobre tecnología y educación. Alfredo García Zavala es ingeniero en eléctrico, control y robótica por la UNAM. Cuenta con una maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas por parte del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE. Además, ha realizado diplomados en la Organización Universitaria Interamericana del Colegio de las Américas, OICOLAM, así como en la UNAM y la Universidad UTEL. Se desempeñó en el Superiste como jefe del Departamento de Soporte Técnico. Posteriormente ocupó el cargo de coordinador de recursos tecnológicos en la Universidad ORT México. Actualmente es presidente de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación AC y director de Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad ORT México. Y es profesor de la UNAM. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en este nuevo espacio. Alfredo, pues este espacio es para conocer, que la comunidad educativa conozca cuáles son los nuevos avances y los retos en la tecnología y en educación. Ha existido a lo largo de la historia de México grandes avances, sobre todo con la implementación de estas nuevas tecnologías, ya no son tan nuevas algunas, o simplemente la tecnología per se, me parece que es un componente que ayuda al sistema educativo. En este rubro, ¿por qué es importante y nace una Sociedad Mexicana de Computación en la Educación? Cuéntanos un poquito más sobre lo que es esta asociación, Alfredo. Mira, cuando hablamos de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, ya de entrada hablar del término de computación puede sonar obsoleto, ¿no? Anacrónico incluso. Pero la verdad es que conservamos ese nombre porque todo esto surge en 1984, donde un grupo de visionarios, hoy les podemos decir visionarios, se reunieron para hacer el Simposio Internacional de Computación Infantil en la Educación. Este simposio se realizó en el Palacio de Minería y fue un esfuerzo realizado entre el Programa Universitario de Cómputo de la UNAM, el que ahora es la DGTIC, y la Academia Mexicana de la Investigación Científica, que ahora es la Academia Mexicana de Ciencias. En ese simposio, en 1984, pues se discutieron temas sobre la incorporación de la computadora, o sea, solamente del dispositivo en la educación, en el aula incluso, ¿no? O sea, no hablábamos de términos de la educación en general, sino en el aula. Entonces, pues derivado de este ejercicio que se realizó en el 84, vino una segunda experiencia en el 85 y una tercera en el 86, cuando ya se ve la necesidad de constituir formalmente una organización que se haga cargo de este simposio, ¿no? Entonces, en 1986, en mayo, se constituye formalmente la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación y es pues, desde entonces que existe esta organización que agrupa pues, a personas con intereses en tecnologías educativas desde entonces, profesores, investigadores, personas vinculadas a proyectos educativos en el sector privado, en el sector público y cualquier persona que tenga interés en estos temas. Perfecto. La tecnología sin duda ha sido un componente esencial para el desarrollo de México y del mundo. Desde pues, la imprenta, ¿no? Que fue el primer componente, luego atravesamos por la radio, la televisión, luego la computación. Y ahora el Internet, ¿no? Es un componente que en la educación es indispensable. Desde SOMECE, ¿cuáles son las propuestas para poder fortalecer esta tecnología, para poder proponer? ¿Cuál es el plan o cuáles son los objetivos de la asociación en este rubro? Mira, nuestro lema dice, por la incorporación racional y creativa de la tecnología en la educación. Hoy hablamos de tecnologías digitales, ¿no? No hace mucho, y todavía algunos nos referimos a las tecnologías de la información y la comunicación, pero pues, la tecnología siempre ha estado asociada a todos los procesos educativos, ¿no? Porque al final, pues, los proyectores de acetato son tecnología, la misma pluma, el lápiz y demás. Entonces, lo que hemos tratado de impulsar es
más bien las habilidades que están alrededor de estas tecnologías, para que independientemente de estas, de los dispositivos, de la red, de internet, de todo el mundo de posibilidades que se abren, pues podamos generar habilidades alrededor de estas que nos permitan aprovecharlas y, bueno, facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los rubros, ¿no? Incluso en el desarrollo de las personas directamente, ¿no? Ya desde este simposio que te digo de 1984 y los posteriores, se hablaba de impulsar la creatividad, incluso la autoestima de los estudiantes, de los jóvenes. En esa época todavía nuestro simposio hablaba solamente de educación básica, ¿no? Hoy abarca todos los niveles educativos, pero en esos primeros años pues hablábamos del desarrollo de los niños, de los jóvenes, y pues sí privilegiábamos el tema de las competencias alrededor de estas tecnologías, ¿no? Independientemente de si utilizamos un proyector de acetatos o la red de internet después, sí hay como muchos proyectos vinculados. En la historia de la organización hay personas importantes que están vinculadas directamente con proyectos que de hecho marcan como los antecedentes de la historia de la informática educativa, ¿no? de la computación, de las tecnologías que hemos utilizado para la educación en nuestro país. Y diría más que incluso en la región, ¿no? Que es un tema que habría que recuperar también un poco de cara a las propuestas que vengan. Ahora, en esta parte creo que la tecnología ha avanzado a manera vertiginosa, o sea, hoy en día estamos hablando de una nueva revolución tecnológica basada en la era digital, en un componente frente a los retos que tenemos para la conectividad, para tener computadoras, tablets. Se ha dado mucho la discusión, ¿cuál será el dispositivo que permita que los alumnos, los maestros, tengan un mejor desarrollo como estudiante o como profesor? En este sentido, Somese, ¿cuál es su perspectiva de este grupo de investigadores y de expertos? ¿Qué recomiendan, sobre todo a lo largo de lo que ha existido en el sector educativo y la educación? Pues mira, la verdad es que no me atrevería a decirte qué recomienda toda la organización porque pues es muy plural, hay incluso posturas opuestas dentro de la organización, hay personas que tienen un trabajo desarrollado de muchos años, incluso previo a la constitución de esta organización. Hay personas como la doctora Yolanda Campos, que ya venía trabajando desde mucho tiempo atrás el tema de formación de los formadores de docentes, ¿no? O sea, ir más allá, porque además ese es un reto que todavía no se ha superado, ¿no? Hablar de dispositivos, tenemos también la experiencia de Enciclomedia, ¿no? que forma parte también muy cercana de esta organización, porque parte de la historia, sobre todo de los 90, principios del 2000, pues está muy vinculada al ILCE, ¿no? Al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Y pues hay, yo te diría, decenas de propuestas en torno a los dispositivos, en torno a las tecnologías que se pueden utilizar. Y pues yo creo que todo depende de para qué y depende de dónde es lo que se puede hacer. Ahora, uno de los retos para el sector educativo evidentemente tiene que ver con la conectividad, ¿no? Cuando hablamos de esta tecnología, muchos afrontamos o quienes vivimos en las ciudades creemos que todo México está conectado. Hay indicadores que dicen sobre el acceso a Internet, pero ese acceso me parece que para México con su propia geografía, sus 32 entidades federativas, sus más de 2.400 municipios, no es fácil tener el acceso. Yo creo que es un reto desde esta perspectiva para el sector educativo. ¿Cuál es la perspectiva de este grupo de investigadores en el tema de conectividad? Porque se habla de brecha digital, ¿no? Claro. El tema de la brecha digital, en torno solamente hablando de la conectividad, yo creo que es un tema que eventualmente se va a solucionar, ¿no? Las discusiones que estamos desarrollando nosotros, o que tratamos de impulsar más bien, es pues ¿qué hacemos una vez que se resuelva ese tema de la conectividad, ¿no? Porque después viene otro reto, que es la sobreexposición a toda esta información que tenemos, ¿no? Yo creo que es importante dejar un poco, sin perder de vista el tema de la conectividad y además ser conscientes de esta brecha que todavía existe, que eventualmente se va a solucionar, que en otros países ya ni siquiera es una discusión porque ya se solucionó, pero aquí sí ser conscientes de eso porque
tendemos o corremos el riesgo de, lejos de reducir la brecha, ampliarla, ¿no? O sea, porque hoy quienes tienen acceso a estas tecnologías, a la conectividad, a los dispositivos incluso, pues se están alejando un poco más de las personas que no tienen acceso a esto. Pero yo creo que ahí está el reto, ¿no? El reto es no solamente pensar en el individuo, sino pensar como de manera social o en comunidad, como esas personas, esas pocas personas o muchas, las que sean, que sí tienen acceso a estos recursos, que sí tienen acceso a la conexión, los dispositivos, lo que sea, pues contribuyen también al desarrollo de las comunidades, de todo el país y de esas personas que todavía no tienen esos accesos, ¿no? O sea, creo que hay que apostarle a que la perspectiva sea crecer para resolver los problemas sociales y los retos que son muchos en nuestro país, ¿no? Amigos, muy interesante la charla con Alfredo García de SOMECE. Quédese con nosotros en nuestro siguiente bloque porque vamos a hablar ya sobre tecnología, educación y la experiencia a nivel México. Recuerde nuestras redes sociales, TV Educativa MX, tanto en Twitter como en Facebook. Continuamos. Estamos platicando con el ingeniero Alfredo García, presidente de SOMECE. Alfredo, una pregunta. En México han existido avances, políticas y ciertas iniciativas para incorporar la tecnología y la educación. Desde esta perspectiva, sobre todo la telesecundaria, el telebachillerato digital, que también está hoy en día atendiendo una matrícula importante, y otras políticas como enciclomedia, habilidades digitales para todos, que fueron iniciativas que implicaban recursos y muchos componentes a lo largo de las escuelas. ¿Cuál es tu experiencia o cuáles son los puntos de vista desde SOMECE en este tipo de políticas que se han implementado en México? Pues mira, yo creo que justo la historia de SOMECE está vinculada a todos estos proyectos, ¿no? Yo me atrevería a decir que SOMECE es depositario del acervo histórico de todas estas iniciativas, por lo menos de los primeros 20 años de la organización, donde convivieron un poco y se entrelazaron con proyectos como COEVA, ¿no? Por ejemplo, Red Escolar, luego algunos otros, Enciclomedia. Y pues sí, la perspectiva ha sido, o la experiencia de las personas que han contribuido a estos proyectos y que han visto directamente a los profesores, es que pues hay mucho entusiasmo siempre en torno a estos nuevos proyectos. Eso es clave, sobre todo desde esta nueva perspectiva, ¿no? Es clave privilegiar lo que los profesores, porque al final ellos son los detonadores de la innovación, de la transformación social y demás en cada uno de los proyectos que surjan y de las soluciones que puedan aportar pues, las personas que están educando, ¿no? O con las que están construyendo esos aprendizajes. Las experiencias yo creo que son muchas, porque además una cosa son las experiencias que de manera central se han lanzado, o sea, desde el centro del país, pero hay muchas otras que a lo mejor no tenemos registro, que han existido en diferentes partes del país, ¿no? O sea, sí se tiende mucho a pensar que todo está en el centro, pero en realidad hay proyectos importantísimos en Chihuahua, en Veracruz ahora, ¿no? En el norte, en noreste, en el sur, que la verdad es que yo creo que valdría la pena recuperar, rastrear, porque son un insumo importantísimo para lo que se quiera proponer en adelante, ¿no? Ahora, la tecnología implementada evidentemente tiene que ver con los maestros, con la propia infraestructura que ya comentábamos anteriormente, y además tiene que ver con algo que vamos hacia un desarrollo, ¿no? La tecnología no puede coexistir si no hay desarrollo. O sea, finalmente la tecnología, como ya lo has mencionado, también sirve para la innovación. ¿Cuál es la línea que estamos perdiendo, que necesitamos trabajar más para ir hacia una transformación social basados en la tecnología e incorporadas a la educación? A mí me gusta este tema de la transformación social desde la perspectiva de la educación y de la tecnología. En nuestro simposio pasado, de hecho, hablamos de la transformación social desde la perspectiva de las tecnologías educativas. O sea, que ya de por sí la educación es un tema que es un elemento importante para la transformación social, ¿no? La educación solamente, a través de la educación es como podemos modificar
muchas de las cosas que suceden, ¿no? Temas culturales también, temas ya de fondo, de estructurales que existen en este país, que tenemos mal, que tenemos que enfrentar y que tenemos que solucionar, solamente es a través de la educación. Y a través de las tecnologías, además, que nos abren infinitas posibilidades, yo creo que la perspectiva de la innovación, la transformación social, alrededor de todos estos temas nos abren un mundo de posibilidades que incluso se salen del aula, ¿no? O sea, salimos del aula y empezamos a ver también educación informal, otro poco también cerrando esa brecha, ¿no? O sea, cerrando la brecha que hay entre centralizar todo el tema de la educación en el país y hacia alrededor, pero también ver qué es lo que se está produciendo del otro lado, ¿no? Y las experiencias de estas otras regiones que se compartan, pues también contribuyen a transformar la realidad de todas estas comunidades, ¿no? Que además, pues un país con las necesidades que tiene México, y hace rato lo decía, diría que también la región, toda la región, ahora que vemos y que estamos volteando hacia Centroamérica también, creo que es importante reforzar las posibilidades que tenemos con la tecnología, lo que nos abre en el camino, los caminos paralelos, todos los ejes y todo lo que converge en torno a la educación para lograr una verdadera transformación social. Eso es importantísimo. Ahora, ¿cómo incorporamos o cómo hacemos que en la tecnología sea un componente transversal? Porque se ha dicho mucho que pues si es una tablet, ya comentabas tú que era un pizarrón digital o que exista algún proyector de acetatos. En fin, la tecnología ha sido variada conforme cambia también nuestra propia sociedad y los avances tecnológicos. Pero ¿cuál sería la tecnología en verdad que debemos de voltear a ver? En algunos otros países dejaron de repartir dispositivos, ¿no? Pero en México, ¿hacia dónde tendremos que virar para poder implementar de manera correcta la tecnología en la educación? Eso es un tema bastante polémico porque yo diría, por ejemplo, que hoy todo mundo, o prácticamente todo mundo, tiene acceso a un smartphone, ¿no? A un teléfono. Y pues sí ha sido como satanizado desde, incluso muchos países lo han prohibido en el aula, ¿no? Yo soy de la idea de permitirlos. Yo trabajo en una organización mundial que surgió, además de SOMESET, trabajo en una organización que surgió hace 130 años, ORT, que tiene presencias en 60 países alrededor del mundo, tiene más o menos 200 colegios, y la idea es capacitar en torno a distintas disciplinas, pero se ha enfocado más en educación y tecnología. Y hay una experiencia en una universidad, la Universidad ORT en Uruguay, que conoces, donde un profesor de periodismo renunció, no sé si, seguramente muchos lo ubican, lo recuerdan, se hizo viral renunció porque sus alumnos utilizaban todo el tiempo el teléfono celular y a él no le gustaba porque sentía que se distraían, que no ponían atención y todo. Era un profesor de periodismo, renunció por eso, porque estaban enajenados con eso. Y yo creo que la tecnología, y particularmente este caso de los dispositivos móviles, de los smartphones, lo que han venido a hacer es evidenciar algunas de las carencias y además a ponernos un reto mucho más importante a los docentes respecto a cómo podemos captar la atención de los estudiantes. Porque no es nada más el dispositivo móvil el que ha venido a distraer. Digo, yo me acuerdo que también cuando no me llamaba mucho la atención la clase o me perdía, pues empezaba a dibujar en la última hoja de la libreta, ¿no? O sea, distractores siempre ha habido. O sea, el reto es cómo podemos captar la atención, cómo motivamos, cómo hay una motivación justo para que haya interés por el aprendizaje y además aprovechar esos dispositivos que ya están ahí, ¿no? O sea, en el tema de proveer de estos dispositivos, proveer de una tablet, proveer de un pizarrón electrónico, yo creo que hay que aprovechar que ahí estén ya los dispositivos móviles, los smartphones, y esa ventana que tenemos hacia Internet hay que explotarla lo más que sea posible, hay que generar contenidos, hay que facilitar los aprendizajes, creatividad y además que produzcan también, ¿no? Hay que fomentar el pensamiento crítico para que haya, en esta saturación de información a la que nos referíamos hace un rato, pues también se requiere pensamiento crítico para poder filtrar y para poder que eso suceda además
incluso con las noticias del día a día, ¿no? Eso nos pasa a todos, ¿no? Reforzar plataformas como Wikipedia, ¿no? Que también es esta otra plataforma que ha sido muy satanizada, pero que requiere de la participación de todos para que construyamos realmente contenidos que valgan la pena. Y si no son contenidos válidos y si no son contenidos ciertos, pues también que todos estemos preparados para diferenciar si es una información que podemos usar o que hay que desechar, o que hay que investigar, profundizar y verificar si eso es cierto o no. ¿Qué recomendarías tú para nuestros docentes que nos ven? Porque evidentemente estás comentando algo muy importante que sucede todos los días en cualquier escuela pública o privada. Siempre existirá un smartphone, siempre existirá alguna conexión a internet que permita, pues yo creo que reforzar el tema educativo. ¿Qué les recomendarías tú a los docentes para ir transitando hacia esta crítica propositiva, sobre todo para que ellos tengan un correcto implementación de los dispositivos móviles y que puedan transmitirlo a los alumnos? ¿Cuál sería tu recomendación desde SOMESA y como experto en tecnología? Yo definitivamente perderle el miedo, ¿no? O sea, yo todavía soy como parte de esta generación en la que crecimos con miedo a tocar los dispositivos electrónicos, ¿no? Porque se descomponían, ¿no? Entonces, este miedo a estos dispositivos, a la televisión, a moverle, a encender, descargar, configurar y demás, pues hay que perderlo, ¿no? Ese como primer punto, hay que perderle el miedo a esta tecnología. Y como segundo punto, si no puedes tú dominar esa tecnología, no pasa nada, ¿no? O sea, perderle el miedo también al hecho de que los estudiantes, o sea, las personas que están en el aula contigo, pues también tienen otras habilidades, otros conocimientos, asumirlo así. Digo, hay por ahí algunos chistes incluso sobre llega un profesor con 3 doctorados y no puede prender el proyector, ¿no? Pues no pasa nada, ¿no? O sea, siempre existirá alguien que lo pueda resolver, ¿no? O sea, perder esos miedos de entrada, eso nos abre todas las posibilidades, perderle el miedo. Creer que no por tocarlo lo estamos descomponiendo. Creer que sí, no por tocarlo lo estamos descomponiendo, y si se descompone tiene solución, ¿no? Seguramente, ¿no? Hoy ya es nada más resetearlo, prenderlo y apagarlo. Digo, perdón, solución de ingeniero, ¿no? Pero, sí, claro. Ahora, en esta lógica que estás comentando, creo que hay mucho contenido ya educativo, hay muchas asociaciones, plataformas como Khan Academy, en fin, existen muchas plataformas ya de recursos abiertos, que yo creo que es importante que nuestros docentes las conozcan, ¿no? Porque si bien primero es perderle el miedo, ¿no? Y después es adentrarse a los contenidos educativos. Desde SOMESA, ¿cuáles son las recomendaciones que darías a algunas plataformas o algunos programas que consideres a nivel nacional o internacional que puedan servirles en el uso diario de su clase? Sí, nosotros de hecho en algún momento, en 2015, hicimos un simposio, como lo hemos hecho cada año, pero ese simposio lo hicimos virtual. Hicimos un presencial y un virtual, donde lo que evaluamos en esa ocasión no eran las ponencias, sino las propuestas de recursos educativos abiertos. Parte de esos recursos educativos abiertos, gracias al apoyo del doctor Felipe Bracho, que es el director de la DGTIC en la UNAM y uno de nuestros fundadores, pudimos poner a disposición de todos parte de las propuestas que fueron aprobadas por el Comité Científico en esta plataforma que se llama la Red Universitaria de Aprendizaje, ¿no? Y ahí, ese fue como nuestro primer acercamiento en temas de recursos educativos digitales abiertos. Luego nos dimos cuenta que había muchos más, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Pero me refiero a que había muchos más que había que reforzar y en los que podíamos participar, ¿no? O sea, contenidos hay muchos, que sean buenos o no, pues ya será la discusión de la que hablábamos antes, pero yo creo que justo apostarle a la producción es no solamente al consumo, sino a la producción de estos contenidos educativos, es lo que le faltó, de hecho, a muchos de estos proyectos de los que hablamos que son antecedentes, ¿no? Claro. El caso de Enciclomedia era solamente recibir, ¿no? Y no había forma de aportar, o aportabas por correo electrónico, ¿no? Quienes tenían el acceso a correo electrónico. Muy bien. Yo creo que hay que apostarle que en estas plataformas que ya existen, el mismo YouTube, ¿no? O sea, solamente hay un profesor muy famoso en YouTube que da clases de matemáticas, ¿no? Y hay muchas otras iniciativas. Yo creo que las plataformas existen, esa es una discusión, de hecho, que está abierta, pero pues aprovechar eso que ya existe
de entrada nos abre la posibilidad de nosotros construir, aportar, pues como lo hacen ya muchas personas, ¿no? Muchas gracias, Alfredo. Amigos, estamos platicando con el ingeniero Alfredo García de SOMESE. Quédese con nosotros. Y a ustedes que nos están viendo en redes sociales, por favor, coméntenos cuál es su plataforma, cuál es su dispositivo favorito para fortalecer su clase. Cuéntenos a través de @TVEducativamx, tanto en Twitter como en Facebook. Continuamos. Estamos platicando con el ingeniero Alfredo García, presidente de SOMESE. Alfredo, comentaba sobre las plataformas y algunos recursos que tienen los docentes para fortalecer el día a día de su clase. En términos generales, ¿cuál sería tu recomendación para que visualicemos que hoy en día la tecnología es positiva, ¿no? Tenemos hoy en día muchas plataformas basadas en el audiovisual como Netflix, YouTube, en fin, Amazon Prime. Creo que estamos transitando hacia una generación que veía la televisión y ahora ve una plataforma tecnológica. ¿Cuáles son tus recomendaciones para nuestros docentes que nos están viendo? Claro, bueno, de hecho, estas plataformas que mencionas, que ya podemos profundizar un poco más. YouTube para muchos para mí lo es, por ejemplo, muchos de los problemas con los que me enfrento diario los puedo resolver buscando algún video de YouTube, ¿no? O sea, yo de algún tema cualquiera que tenga que ver con tecnología, si quieres, o cualquier otra cosa, pero pues puedes encontrar ahí prácticamente cualquier cosa, ¿no? Lo que sea que se te ocurra, ¿no? La otra vez escuchaba una persona que resolvía un tema mecánico de su coche que nadie había dado con él, que pues lo buscó en YouTube, encontró la solución y demás, ¿no? Yo creo que ahí suceden dos cosas. Uno, que somos capaces hoy de poder aportar el conocimiento que tenemos y hacerlo libre, disponible para todos, contribuir de alguna forma. Y por otro lado también podemos nosotros consultar cualquier recurso, cualquier solución, cualquier tema, prácticamente cualquier cosa la encuentras ahí, ¿no? Se llama mucho este concepto que estás comentando de prosumidor. O sea, no solamente consumimos, sino producimos también. Claro. Pero evidentemente lo que comentas es un reto. O sea, ¿quién valida esa información? Porque al final lo que yo pueda poner en esta red puede servirle a uno o a miles, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para un profesor que a lo mejor encontró una planeación correcta, mucho más eficaz, o que se puso a desarrollar hasta un video, ¿no? Claro. Pues mira, sucede más o menos lo mismo que ocurre con Wikipedia, ¿no? Por ahí hay discusiones muy serias sobre el tema de si valen o no valen una tarea. O sea, poniéndolo así en esos términos, una tarea en donde el estudiante consultó Wikipedia para resolver esa tarea, ¿no? Entonces, yo creo que también la perspectiva tiene que cambiar desde cómo planteas esa tarea, ¿no? Si la tarea es solamente investigar y conocer, ¿no? Y quedarte con ese conocimiento, o es investigar, cuestionar ese conocimiento, buscar otras fuentes, validar esa información, pues lo que es un investigador, ¿no? Al final, y eso es lo que estás formando. Al final, lo que necesitamos es construir todas estas habilidades importantes en esta era en la que hay información por todos lados, que no sabes si es cierta, es falsa, pero que aprendas a dudar, ¿no? O sea, dudar, sembrar esa semilla de la duda es lo importante, porque eso entonces te lleva a que el mismo consumidor de ese producto pueda pues, definir si es válida o no la información. Y hoy lo hacemos, ¿no? O sea, cuando buscamos una solución ya en estas plataformas, pues lo que hacemos es consultar 1, 2, 3 fuentes distintas, ¿no? O sea, nada más ese pequeño detalle de consultar más de una fuente y de no confiar en una sola, pues habla de una habilidad que ya debíamos de haber construido desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, porque lo mismo pasaba en la biblioteca, ¿no? O sea, no todos, aunque sí, un libro publicado, arbitrado y revisado 1000 veces, pues tiene mucha mayor validez y mucha mayor certeza lo que está plasmado ahí. Pues la verdad es que también tienes que contrastar y poner a discutir a los diferentes autores, ¿no? Pues claro. Eso siempre ha sucedido. Existen en estas plataformas los sistemas de validación, ¿no? Muchas veces lo que uno busca cuando de repente en el aula estamos dando una clase o buscamos algún
lugar, ¿no? Vemos las calificaciones que otros han subido de esa información, si es un buen lugar, si es un buen contenido. Entonces, es importante que tengamos esta retroalimentación con estas plataformas, que me parece que ya es una comunidad, ¿no?, digital. ¿Cuál es la perspectiva que podamos hacer en este sentido? ¿Crees que tenemos que formarnos más hacia eso, que creemos y además evaluemos? Sí, no, por supuesto. Es que al final lo que terminas haciendo es hacer esta evaluación colectiva, ¿no? de estos recursos que se van liberando, que se van poniendo a disposición. Y necesitamos participación, mucha participación de la gente, de los expertos, ¿no? De los expertos en las distintas áreas. En Wikipedia hace mucho eso. Tratan más bien de impulsar la participación de los expertos, ¿no? O sea, si tú, experto, crees que este artículo está mal construido, que está mal referenciado, que tiene mentiras, que no tiene valor enciclopédico, lo que quieras, bueno, pues tú, por favor, súmate a construir con nosotros este artículo, ¿no? Esta información, verificar, reforzar, robustecer mucho estas plataformas que ya existen. O sea, el tema de la plataforma yo creo que está resuelto, la conectividad eventualmente se resolverá. El desarrollo de los contenidos, pues entre mayor participación haya, pues mejores son esos contenidos. Ya tuvimos la experiencia, por ejemplo, en un contexto desafortunado del 19 de septiembre, del sismo pasado, donde surgió una iniciativa que filtraba justamente la información que era cierta o falsa, ¿no? Verificado. Las famosas fake news, ¿no? Sí, por supuesto. Y que ayudaba justamente con un grupo de personas que estaban involucradas directamente en esto a verificar, y tenían un guión así bien claro, un checklist de qué tenían que hacer para validar esa información, ¿no? Si era cierta o no. Pues sumarnos a este tipo de iniciativas yo creo que es importante. Ese es como apenas un pequeño esfuerzo que se hizo y que ahora funciona, por ejemplo, para el tema de las noticias, pero que puede funcionar perfectamente para lo que estamos haciendo en educación, en las aulas, ¿no? Ahora, en esta parte que comentas, creo que es importante la información, ¿no? Ya la información, los grandes datos que se generan ya como usuarios de Internet, hablamos ya de una huella digital que dejamos desde que entramos, desde que nos levantamos, ya el teléfono, si lo tienes conectado a alguna plataforma, sabe a qué hora te levantas, cuál es tu ruta hacia el trabajo. Se genera toda esta dinámica de los grandes datos, el Big Data, ¿no? En educación, ¿qué es lo que está pasando en las tendencias internacionales? Se habla del Big Data y ahora de un Machine Learning y de una inteligencia artificial. O sea, en algunas películas o en algunas propuestas, pues pensaríamos que podrían existir tutores inteligentes, ¿no?, para poder contestar preguntas a alumnos. ¿Cuál es la perspectiva desde SOMES y desde tu experiencia? Pues bueno, mira, pues la verdad es que estos temas ya los han tratado desde hace mucho, ¿sí? Bueno, el mismo Isaac Asimov, cuando esta famosa entrevista donde habla de las computadoras, de que tú tienes una biblioteca conectada en tu casa, ¿no? Pues eso, pues, ni pensarlo, ¿no? Y hoy es una realidad. Hoy todos tenemos por lo menos un dispositivo que se conecta, ¿no?, a la red y de la cual podemos extraer contenidos, ¿no? Hay ahora, con este tema de Big Data, no solamente la información de los contenidos, sino qué tipo de contenidos pueden ser de interés para ti o para cada una de las personas que van construyendo justamente esta huella, ¿no? O sea, que construyes este perfil. Ya hay plataformas que utilizan justamente tus intereses para ofrecerte productos, ¿no? Ya hoy no estás, o sea, ya incluso de una llamada telefónica, en cuanto cuelgas y abres una red social, te aparece un anuncio de un tema que estabas hablando, ¿no? O sea, que eso también nos pone un poco en riesgo porque nuestra información está ahí, ¿no? Y hace rato que hablaba del tema de perderle el miedo, pues a lo mejor es contradictorio un poco porque pues estamos también ya tan vigilados que pues sí nos genera esta duda de si permanecer o no conectados permanentemente es bueno o malo. Yo creo que al final, entre más información nosotros podamos proveer de nosotros, de nuestros intereses, de lo que queremos, pues empiezan a construir en temas de educación muchos otros perfiles que pudieran ser de nuestro interés, rutas de aprendizaje, ¿no? Que es algo que ya se ha explorado aquí en México. El doctor Cervantes lo ha intentado hacer, por ejemplo, en CUAED,
para definir distintas rutas de los mismos temas en una carrera o en una asignatura, ¿no? O sea, dependiendo de los estilos de aprendizaje, que ese es otro tema también que hay que discutir, si son 2 o 3 estilos de aprendizaje o son 3 millones, ¿no? Depende de eso. Pero yo creo que entre más información tengamos, entre más datos haya alrededor de todo esto, pues mejores rutas se pueden construir y pues más fácil pueden captar el interés de todos. O sea, yo veo esa virtud. Con esta información, entonces, estamos hablando de que cada quien puede tener su propio ambiente personalizado, ¿no? En temas educativos. Como yo lo comentas, algunas plataformas ya te dan ese perfil, no solo para el consumo. Si lo pudiéramos potencializar en la educación, yo creo que podríamos elevar, ya lo comentabas hace rato en la charla, cómo poder resolver un problema mecánico. Entonces, hay mucho potencial para que si lo incorporamos al sector educativo, podamos potencializarlo desde nuestra propia necesidad de conocimiento y de habilidades también en el tema de desempeños laborales, ¿no? ¿Qué te parece esto? De hecho, es un esfuerzo que ya se hace con algunos proyectos, creo, en donde para tratar un mismo tema, por ejemplo, tienes 2 o 3 rutas distintas, ¿no? Es el mismo contenido, tienes el mismo objetivo, pero tienes 3 rutas distintas. Una persona que está acostumbrada a descargar los libros e incluso que los imprime, que yo diría que ya dejemos de imprimir, pero bueno, descargas el libro y tú lo quieres tener aquí, lo lees y aprendes ese tema. Pero al mismo tiempo, en esa misma plataforma existe otra ruta, que es la ruta de los videos, ¿no? O sea, los mismos contenidos están en video porque hay personas que son más de ver, visuales, de tocar, de escuchar incluso, ¿no? Incluso puedes descargar el podcast o lo que sea. Y otro tema que a mí me parece también importante, que combina ambas cosas, que es el de la construcción colectiva, ¿no? De ese aprendizaje. O sea, tienes esta ruta de descargar la información, de leer, como tradicionalmente se hace, de ver los videos y estos recursos más o menos parecidos, simuladores, etcétera. Y el otro que es el tema de discutir esos contenidos, ¿no? Para reforzar, porque una vez que empiezas a discutirlos, que los contrastas, que los propones, que ya necesitas plasmarlos, pues esa es otra ruta que se abre. Y estoy hablando nada más de 3 caminos distintos, hay infinitas posibilidades, pero yo creo que eso ya existe, ya hay esfuerzos importantes en ese sentido. Perfecto, gracias. Amigos, quédense con nosotros. Estamos platicando con el ingeniero Alfredo García, presidente de SOMESA, y nos está dando unos tips sensacionales para fortalecer el aprendizaje en el aula. Quédese con nosotros y recuerde revisar nuestras redes sociales, TV Educativa MX, en Twitter y en Facebook. Bienvenidos amigos, estamos platicando con el ingeniero Alfredo García, presidente de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Alfredo, una pregunta, nos has dado ya mucho el panorama de lo que hay que hacer en plataformas, contenidos, investigación, pero ¿cuál sería el camino que tendríamos que tomar en esta nueva era que implicaría un reto tecnológico y además un reto pedagógico? Yo creo que ese es el componente también central. ¿Hacia dónde podrías tú darnos una perspectiva de hacia dónde va este asunto con la pedagogía digital, de hecho se llama? Pues mira, justo tocas uno de los temas que han sido parte de la historia de la organización. Hay por ahí una experiencia del doctor César Pérez Córdoba, de la Universidad Autónoma de Puebla, que de hecho participó en el primer simposio de SOMESA. Y él relataba esta experiencia de que cuando llegaron al simposio y presentaron los proyectos de los que ellos eran expertos, porque su tema era la tecnología, la programación y demás, recibieron muchas críticas, porque había profesores ahí que decían, bueno, pues está muy bonito el proyecto y demás, era además el único proyecto ya hecho, ya que se podía tocar y demás, pero le hacía falta el componente importante, que era el tema pedagógico, ¿no? Ahí se dieron cuenta que, pues sí, con mucha tecnología y demás, pero el tema pedagógico era el tema central, ¿no? El tema importante. Incluso en las discusiones que se realizan, involucrar más esta perspectiva es, yo creo que algo que nos ha hecho mucha falta
por ahí la doctora Julieta Valentina García también, de la UNAM, que ha dicho mucho esto, ¿no? O sea, que ya cualquiera habla de educación, dice, ¿no? Pero sin haber además estudiado pedagogía. Yo creo que más bien necesitamos sumar todas estas visiones, ¿no? O sea, hay mucha experiencia que cada uno tiene, los que además participamos en esta organización y en temas de tecnología educativa y demás, pues también somos docentes, ¿no? También hemos experimentado lo que funciona y lo que no funciona en el aula, lo hemos puesto ahí a disposición de ellos, tenemos resultados, hay evidencia, hay muchas cosas que hemos trabajado, pero definitivamente sí, sumar el elemento pedagógico es lo más importante de cara a pues esta nueva era a la que te refieres, ¿no? Esta transformación que requerimos. Ahora, en SOMECE y en México me parece que tenemos una red de expertos de primer nivel. Somos a veces hasta referente para América Latina y otras partes del mundo. Yo creo que en este punto ustedes tienen trabajo con otras asociaciones. ¿Cómo se vinculan ustedes hacia el exterior y hacia el propio país para poder potencializar esto? Que me parece que es importante, esa suma de esfuerzos en temas tecnológicos, de propuestas, de políticas. Creo que es un camino a seguir, ¿no? Claro. Bueno, te diría hoy que la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación fue como el semillero de muchos de estos proyectos, ¿no? Hoy ya hay proyectos que no tienen que ver directamente con la organización, pero que surgieron de personas involucradas con la organización. No diría que surgieron de la organización misma, pero sí personas que fueron construyendo estas redes alrededor de las experiencias que se iban sumando en estos encuentros, en estos simposios, porque pues lo que te decía hace un rato, que el simposio originalmente estaba enfocado a educación básica, ¿no? Hoy ya abarca todos los niveles educativos, hoy ya después de más de 3 décadas se han construido distintas redes, distintas iniciativas que han tomado su propia ruta, su propio camino, que han tenido conexión con otras organizaciones en la región, pero pues yo creo que no terminaría de nombrar y de mencionar cuántas iniciativas alrededor de esto han surgido, ¿no? Ahorita que te decía del doctor César Pérez Córdoba, él ha seguido su ruta por allá solo con la Universidad de Puebla, pero lo mismo ha sucedido en Guadalajara o aquí mismo en la misma ciudad, la Red Late ahora con la doctora Marina Vicario, que pues fue presidenta de SOMECE y que tiene su propio proyecto, el doctor Germán Escorcia, que hoy habla de las tecnologías exponenciales, de la innovación social, que habla ya de la red de innovación de la Ciudad de México para enfocarse en resolver problemas de la Ciudad de México, el doctor Enrique Ruiz Velasco, que habla mucho de temas de tecnología, de robótica pedagógica, la doctora Yolanda Campos, que trata temas de formación en docencia digital, ¿no? O sea, ya la doctora Yolanda tiene la vida trabajando en estos temas desde que la capacitación se hacía por programas de radio y hoy es la que más tecnología usa, ¿no? O sea, usa más tecnología que yo. Claro. Tiene la tablet del dispositivo y hace cursos en línea y tiene cientos de proyectos. O sea, muchos proyectos hay alrededor de esta organización. Así como hoy en día se habla de que los alumnos son multipantalla, ¿no? O sea, están con el smartphone, están con la tablet. Yo creo que también este grupo de expertos, investigadores y los propios docentes, como bien lo comentas, pueden ser multiplataformas de difusión, ¿no? Pueden publicar artículos, subir un video. Ahora, ¿crees que esto favorezca el intercambio entre otras experiencias a nivel internacional? Porque creo que hay muchos avances, no solamente con el Internet, yo creo también con el radio, como has comentado. Yo creo que podríamos virar hacia hacer una red de redes para compartir recursos educativos digitales, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, hace rato que mencionaba el tema de la experiencia en el 19 de septiembre con el sismo, pues ahí nos dimos cuenta que independientemente de los esfuerzos que hemos hecho en las escuelas, de las estrategias, la estrategia digital nacional, la conectividad y demás, pues descubrimos que somos usuarios multiplataforma, ¿no? Y tenemos bien identificadas qué plataformas son para qué, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando sucedió el sismo, inmediatamente después, pues la forma en que te comunicabas con las personas más cercanas era a través de WhatsApp, ¿no? Por ejemplo.
Cuando ya empezó el punto en el que había que solicitar ayuda, pues estaba Twitter, porque era más inmediato, más pronto, ¿no? Y luego teníamos esta otra red social, Facebook, que incluso hubo un análisis muy importante de para qué se hacía uso de cada una de estas plataformas, ¿no? O sea, Facebook ya concentraba más bien como los puntos de los centros de acopio, que se necesitaba aquí o allá. En YouTube se hacían las transmisiones en vivo de lo que estaba sucediendo en el momento. Entonces, pues ya somos usuarios multiplataforma, por lo menos aquí en el centro y con nuestra experiencia, eso es posible, ¿no? Habría que extrapolarlo y llevarlo a todos los rincones del país, pero eso yo creo que se da de manera natural, ¿no? Definitivamente cada uno va descubriendo para qué funciona cada una de las plataformas, pero entre más plataformas explores, pues mejor puedes construir estas rutas de las que hablábamos, ¿no? O sea, mejor puedes ir explorando los caminos que cada uno prefiera seguir para construir su propio aprendizaje, incluso de cara a la desescolarización, ¿no? Que es que ya se ha hablado desde hace mucho tiempo y que hoy pues ya empieza a tomar mucha fuerza, ¿no? Claro. Ahora, SOMECE, evidentemente has narrado esta historia y el papel que involucra con el grupo de expertos. Finalmente las asociaciones, las organizaciones como tal, no serían nada sin las personas, y esas personas implica la experiencia, el perfil de todos ellos. Veo que también publican. Cuéntanos un poquito de este libro que vienes a comentarnos. Mira, de hecho, este libro lo traje justo porque me parece que es un referente obligado, es una lectura obligada para todos los esfuerzos que tengamos que hacer en temas de tecnologías educativas en el país. El libro refleja parte de las experiencias. Este libro se editó en 2009, hace prácticamente 10 años, octubre de 2009 se publicó, y refleja parte de las experiencias que en esos 25 primeros años de la organización surgieron, no solamente de experiencias de la organización directamente, sino vinculados con personas que participaron en estas. Entonces me parece que ahí se refleja el tema de pues, las primeras experiencias en temas de robótica, los primeros cursos de computación que se hicieron en el MUTEC, ¿no? En el Museo de la CFE, allá en el 82, 83, los primeros cursos de robótica, Coeva, Red Escolar, Enciclomedia y muchas otras iniciativas que fueron construyéndose alrededor de todas estas propuestas que se iban dando pues con el paso de los años, que recibieron muy buena respuesta, porque además se refleja que los profesores siempre y cuando los involucres y estén motivados, ellos participan sin ninguna otra estrategia para llevarlos a que lo hagan, ¿no? O sea, creo que la simple motivación, simplemente involucrándolos en el proceso, ellos mismos, ¿no? O sea, ellos mismos, nosotros mismos, todos, participamos y lo vemos como esta experiencia. O sea, la doctora Yolanda Campos lo ilustra muy bien, que dice que la docencia y la actualización docente es una actitud de vida, ¿no? O sea, es ir creciendo juntos, ir buscando, ir mejorando tu propio desempeño como docente, eso es lo importante. El propio desarrollo personal y profesional, sobre todo como docente. Ahora, ¿dónde podemos saber más de lo que es SOMECE? ¿Puedes comentarnos? Pues mira, aprovechando un poco también, este libro que editamos en 2009, el año antepasado lo pusimos a disposición ya de todos en nuestra página. Lo pueden descargar en un PDF o está disponible en distintas plataformas para que lo puedan consultar de manera libre. La página es somese.org.mx, ahí viene en publicaciones. Viene como publicación principal este libro y además pues varias de las memorias de todos estos simposios, ¿no? O sea, más de 30 documentos que pueden consultar sobre las experiencias de profesores, iniciativas, recursos y cosas que se han hecho durante estas más de 3 décadas. Perfecto. Amigos, sin duda ha sido un gran programa gracias a la participación de Alfredo García, presidente de SOMECE. Nos ha platicado sobre la importancia de la tecnología en la educación. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros. No, al contrario, te agradezco mucho. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa, tanto en Twitter como en Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros. Información que educa.
Televisión educativa.